Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo final de Love Syndrome golpean a Day en la cara basados en el libro. Pi, has tenido suficiente. Brick entró y gritó. Hace que Day y Pi se giren para mirarlo inmediatamente. Day estaba estresado cuando vio a Brick del lado del amigo de Pi. Al ver que Brick se precipita, rápidamente va directamente a la trampa. Brick pateó a la otra parte hasta que retrocedió antes de que la otra persona viniera a enjambrar a Brick. El mismo Pi se quedó quieto por un momento. Day fue directamente a ayudar a Brick de inmediato. Day saltó y pateó a las personas que estaban bloqueando el cuello de Brick hasta que la otra parte cayó y hubo una pelea entre Day y los dos amigos extranjeros de Pi. Cuatro de la gente de Pi, el resto que se escondía, salieron para ayudar a los amigos de Pi, que encaja exactamente donde entraron Ney y Nan también. Day se recompone en el pie del otro lado que está a punto de patear a Brick, haciendo que Day se doblara un poco. Day, gritó Brick en estado de shock, antes de que sus ojos se abrieran cuando vio que levantaban una silla vieja de madera y lo golpeaban contra Day. Ah, Day gritó de dolor cuando estaba preocupado por Brick, haciéndolo incapaz de esquivar la silla de madera a tiempo. Recibió un fuerte golpe en la cabeza de Day, hasta que la cabeza de Day estalla. La sangre goteaba. Brick parecía sorprendido, pero Day no se desmayó. También fue directo a golpear con una silla a la persona que lo golpeó hasta que la otra parte cayó al suelo. Basta, basta, resonó la voz de Pi. Ambos hablan tailandés e inglés alternativamente, lo que hace que ambos lados se congelen. Brick inmediatamente apoyó a Day. ¿Qué vas a hacer? Si quieres pelear conmigo uno a uno, estoy listo, dijo Day, mientras la sangre fluía. Brick derramó lágrimas de sorpresa y preocupación. Está bien, ¿qué vas a hacer, Pi? Gritó la voz del padre de Pi, porque cuando supo que el almacén estaba en un tumulto, el padre de Brick y Pi entraron inmediatamente. La gente del padre de Pi ya ha tomado el control de los amigos de Pi. Padre, llamó Pi a su padre en voz baja. Cuando vio que su padre seguía normal, todo estaba bien. Sí, soy yo. ¿Todavía lo recuerdas? Soy tu padre, preguntó el padre de Pi en un tono normal, sin embargo, sin discutir con su propio hijo. Pi no podía decir nada. De hecho, era como un niño, como dijo Day. Él solo quiere ganar sin pensar en la razón. Él quiere venganza a pesar del hecho de que no había nada de qué vengarse en absoluto. Todo sucedió debido a su perjuicio. Papá no fue realmente atrapado por Day, ¿verdad? Preguntó Pi con incredulidad. Si realmente me atraparan, ¿cómo vas a lidiar con esto? Preguntó el padre de Pi. Silencia Pi. El plan de Day era preguntarle al padre de Pi. Ayuda a jugar un drama de parodia, fingiendo ser capturado por el lado de Day. Entonces deja que Day venga y hable para que Pi se dé cuenta, porque Day sabe que Pi también quiere mucho a su padre. La historia podría terminar bien, cuando Pi piensa y está de acuerdo. No volverá a crear una historia, pero si Pi no puede pensar, Day enseñará con un poco más de fuerza antes de permitir que el padre de Pi venga y tome el control de su propio hijo para tomar la acción decisiva. Quería que la historia terminara de la mejor y más tranquila manera posible. Arruinaron un poco sus planes. Pi, tanto Day como Brick tenían personas que los amaban, y habían muchas personas que tenían que preocuparse y preocuparse por él. Hiciste esto, no solo lastimaste a Day y Brick, pero hirió a muchas otras personas. Es lo mismo contigo, si eres algo, ¿qué tan triste crees que estaré? Le enseñó el padre de Pi a su hijo. ¿Por qué antepones tu ira a la razón? Ya no había nada por lo que enfadarse. Tú piensas en Archie. ¿Cuánto esfuerzo tuvo que hacer para no molestarse, meterte en la cárcel cuando le disparaste a Dave Brick en ese entonces? Su hijo casi muere por tu culpa, pero también vio mi amor por ti. No quería que perdiera a mi único hijo, porque sabe que es lo que más quiero, ¿entiendes? Dijo el padre de Pi en un tono de dolor. Aunque puede que haya descuidado un poco a su hijo, pero amaba mucho a su hijo, así como Pi ama mucho a su padre también. ¿Soy realmente tan malo, papá? Preguntó Pi en voz baja, al ver la foto de su padre atado de pies y manos. Esto hizo que Pi sintiera mucho dolor en el pecho, aunque ahora sabe que no era verdad lo que hizo que Pi pensara en lo enojado que estaría Day y lo doloroso que sería ver a Brick en peligro, no sería diferente de él. De hecho, Pi comenzó a pensar desde que Day habló desde el principio. Solo está confundido y luego, coincidentemente con Brick entrando y teniendo una aventura, así que todavía no ha decidido decir nada. Depende de ti, Pi, que solo detendrás tu maldad o voy a repentinamente
Day, sonó la voz sobresaltada de Brick. Cuando Day todavía no había terminado de hablar, la figura de Day se derrumbó en el suelo, pero todavía estaba bien sostenido por Brick y los demás. Brick, primero lleva a Day al hospital, dijo el padre de Brick cuando vio a Day colapsar. Ve a mi auto, iré a buscar el auto por un momento, dijo Nan rápidamente. Antes de salir corriendo del almacén, Brick y Nate inmediatamente apoyaron a Day después de él, sin importar si Pi podía pensar o no. Deja que el deber de Azupot sea hablar con su hijo. Oye, Day, ¿estás bien? Day, ¿me escuchas? Day, tonto, gritó Brick con lágrimas en los ojos, ambos preocupados y molestos de que solo pudiera llamar hacia su amante.